De mi amante Salvador cantaré el inmenso amor, gloriaréme en el favor de Jesús. De tinieblas me llamó, de cadenas me libró, de la muerte me salvó mi Jesús. Mi Jesús, mi Jesús, mi Jesús, cuán precioso es el nombre de Jesús. Con su sangre me limpió, de su gozo me llenó, de su vida me dotó mi Jesús. Oh, qué triste condición de mi impío corazón, lo salvó de perdición mi Jesús. Pecado perdonó, de la ruina me salvó, de la angustia me sacó mi Jesús. Mi Jesús, mi Jesús, mi Jesús, mi Jesús, cuán precioso es el nombre de Jesús. Con su sangre me limpió, de su gozo me llenó, de su vida me dotó mi Jesús. Por el mundo al vagar, solitario sin hogar, ignoraba el amor de Jesús. Mas las lágrimas de ayer han pasado y hoy placer, ya comienzo a tener en Jesús. Mi Jesús, mi Jesús, mi Jesús, cuán precioso es el nombre de Jesús. Con su sangre me limpió, de su gozo me llenó, de su vida me dotó mi Jesús. De lo falso a la verdad, de lo impuro a santidad, ya me trajo la bondad de Jesús. Hecho fuerte en la virtud, de su fe mal salud, y no soy de gratitud a Jesús. Mi Jesús, mi Jesús, mi Jesús, mi Jesús, cuán precioso es el nombre de Jesús. Con su sangre me limpió, de su gozo me llenó, de su vida me dotó mi Jesús. Hola a todos, sean todos bienvenidos a esta transmisión en vivo vía Facebook. Le damos la bienvenida a todos nuestros amigos, familiares, conocidos, hermanos que se reúnen para estudiar la escuela sabática de este día sábado. Vamos a iniciar con una oración. Querido Dios, gracias Señor por este día sábado, gracias por la oportunidad de abrir los ojos, gracias porque nos sigues concediendo tantas bendiciones, tu poder, tu gracia. Te pedimos Señor que al estudiar tu santa palabra
nos des sabiduría, inteligencia, prudencia y sobre todo nos des de tu Santo Espíritu, que es el que nos ayuda a comprender las grandes verdades que están allí. Señor, te pedimos que tu presencia esté con nosotros, con nuestros amigos especialmente que van a escuchar, y que por favor envíes tus ángeles que nos protejan a todos. Gracias, Señor, y perdona también todas nuestras faltas. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a empezar con el estudio de la escuela sabática. Recordemos que estamos estudiando el libro de Efesios. El libro de Efesios que fue escrito por el apóstol Pablo. El título de este día es El poder de Jesús exaltado. Vamos a analizar mucho el día de hoy sobre el Señor Jesús. El versículo de memoria de esta semana se encuentra en Efesios 1, 19 al 20. Vamos a leerlo, se encuentra en la pantalla y dice así: mediante el Espíritu Santo, los creyentes pueden conocer la incomparable grandeza de su poder hacia los que creemos, según la acción de su potencia. Ese poder Dios lo ejerció en Cristo, cuando lo resucitó de los muertos y lo sentó a su diestra en los cielos. Fíjense bien, este versículo abarca todo lo que vamos a estar estudiando esta mañana. Y este texto inicia con la frase, mediante el Espíritu Santo. ¿Cómo es que nosotros podemos comprender la incomparable grandeza de Dios y de Jesucristo? Solamente a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos ayuda a comprender. Es como que quien nos quita la venda de los ojos, quien nos ayuda a entender, a poder visualizar cosas que están más allá de nuestro alcance. Pero gracias a Jesús nos las alcanzó. Nosotros estamos muy acostumbrados a las cosas terrenales y son las que nos llaman la atención, las que nos asombran, las que nos deslumbran. Pero no estamos acostumbrados a las cosas espirituales, a las cosas de Dios. Y cuando el Espíritu Santo nos hace entender, nos hace conocer estas grandes verdades, entonces ya hemos visto una luz mucho mayor, una luz incomparable, y entonces cuando volteamos a ver lo terrenal, ya no tiene brillo. ¿Por qué? Porque hemos visto algo mejor, hemos conocido algo mejor. En este libro de los Efesios, Pablo hace oraciones constantemente y ora para que los creyentes de Éfeso, que tienen la tentación de admirar diversos poderes y deidades, experimenten mediante el Espíritu Santo la inmensidad del poder de Dios que pone a su disposición en Cristo. Nosotros sabemos que en ese tiempo, así como ahora también, a través de la cultura se enseñaban muchos poderes y muchas deidades falsas. Entonces la gente aprendía a orar, a respetar, a adorar deidades de piedra, de yeso, de madera. Tenían miedo y estaban pues sujetos a poderes de las tinieblas. Tenían miedo de esos poderes que pudieran tener influencia en sus vidas. Entonces el apóstol Pablo le dice a los creyentes que se olviden de eso, que no caigan en la tentación de admirar a estos poderes o deidades, sino que experimenten mediante el Espíritu Santo la inmensidad del poder de Dios. Y este poder de Dios es inmenso, pero está a nuestra disposición gracias a Jesucristo. Actualmente nosotros podemos decir que vivimos en el siglo XXI, en el año 2023, y que estamos libres de todo esto, de esas supersticiones, pero no es cierto. Tristemente, actualmente la superstición y los poderes malignos están adquiriendo una intensidad muy grande. Entonces, ¿qué pasa? Mucha gente vive miedosa, vive con temor de estos poderes, de estos hechizos, de estos brujos, o si no tienen miedo, recurren a ellos para ayuda. También hay muchas deidades
Muchos creemos que todas las personas adoran a Dios, pero no es cierto. Mucha gente cree adorar a Dios y lo está haciendo a través de deidades o de esculturas que no son de Dios. Por lo tanto, no está adorando a Dios, sino a Satanás. Asimismo, hay otras deidades que están cobrando auge. Una de ellas es la diosa Gaia. Gaia, que se la representa como la madre tierra o Pachamama en otras culturas, está adquiriendo un gran poder y notoriedad. Incluso autoridades religiosas y presidentes, ecologistas y demás la exaltan. La exaltan diciendo que hay que cuidar el planeta para que la diosa Gaia no se enoje, no se moleste, no sea lastimada. Todo esto va en contra de la palabra de Dios. Y el apóstol Pablo, asimismo otros escritores en la Biblia, nos invitan a no ver todas estas deidades y poderes que Satanás ofrece en el mundo, sino a considerar la inmensidad del poder de Dios. Y este poder de Dios está a nuestra disposición gracias al Señor Jesucristo. Este poder divino se verifica en 4 eventos de la historia de la salvación. Fíjense bien, en la Biblia tenemos el plan de salvación. Realmente es eso. La Biblia es un libro que nos narra la historia del gran conflicto, el gran conflicto entre Cristo y Satanás. Y también la historia de la salvación. ¿Cómo va a salvar Dios al hombre? Vamos a ver 4 eventos que nos muestran esto. El primero es la resurrección de Jesús. Vamos a ir analizándolo poco a poco. Ahora solo los voy a nombrar. El primero, la resurrección de Jesús. El segundo, su exaltación en el trono de Dios. Fíjense, así como creemos que Jesús murió por nosotros, así creemos que Jesús resucitó. Jesús no es un Jesús crucificado que está en las iglesias o en los crucifijos, no. Jesús resucitó. ¿Por qué? Porque venció a la muerte y después fue exaltado en el trono de Dios. De ahí vino que todas las cosas están subordinadas a Cristo. ¿Por qué? Porque Él venció el pecado, venció la muerte y venció a Satanás. Y también Cristo es entregado a la iglesia como su cabeza. Fíjense bien, todo viene como consecuencia de, primeramente, Jesús vivió una vida perfecta. Sabemos que Jesús es Dios encarnado, Jesús como humano, Dios como humano, Emmanuel, Dios con nosotros, pero vivió una vida perfecta, una vida libre de pecado como hombre. Él nos demostró que sí es posible guardar la ley de Dios como hombre. Por eso es que tú y yo podemos vivir en armonía a los mandamientos de Dios. Y después Jesús murió por nosotros, esa muerte expiatoria. Pero como lo dije previamente, no quedó allí, Jesús resucitó. Y después fue exaltado en el trono de Dios, como victorioso, como Dios, ahora ya al lado del trono de Dios. Y fíjense bien, Jesús venció la muerte y venció la segunda muerte, lo que la Biblia llama la segunda muerte. Ninguno de nosotros tiene que pasar por la segunda muerte. ¿Qué es la segunda muerte? Bueno, la Biblia menciona que todos morimos en algún momento, pero que pasamos a una pausa, a un estado de descanso, donde estamos descansando en la tumba hasta la segunda venida de Jesús. Y la Biblia menciona que en la ocasión de la segunda venida de Jesús se dará una resurrección. Así como Jesús resucitó, los muertos en Cristo resucitarán primero también. Y dice allí claramente la Biblia que gracias a que Jesús resucitó, todos podemos creer en esa resurrección. Y entonces todos los que hayan creído en Cristo resucitarán. Pero hay una segunda muerte, y esa segunda muerte se refiere a la muerte eterna. Las personas que no quieran nada con Dios, las personas que digan, a mí me gusta la maldad, a mí me gusta el pecado, prefiero morir, esas personas experimentarán la segunda muerte. Y la segunda muerte es aquella de la cual no hay resurrección. Y Jesús experimentó la segunda muerte por nosotros. ¿Para qué? Para que tú y yo no tengamos que sufrirla.
¿Por qué? Jesús no merecía morir, Jesús no merecía ser lastimado en la cruz. Sin embargo, lo hizo por ti y por mí. Además, analizamos que Jesús resucitó. Jesús resucitó. Y entonces es un Salvador victorioso. Y después tenemos su exaltación en el trono de Dios. Y por lo tanto todas las cosas están subordinadas ahora a Él. Ahora, el cuarto evento es un evento maravilloso. Cristo es entregado a la iglesia como su cabeza. La iglesia no está sola, tiene a Cristo, es un Cristo victorioso. Los creyentes entonces pueden empezar a comprender y experimentar el vasto alcance del poder que Dios ejerce en favor de ellos. O sea, tenemos a nuestro favor un gran poder, que es el poder de Dios. Todos los que son uno con Cristo, por fe en Él, adquieren experiencia que será vida para vida eterna. Fíjense bien lo que dice Juan 14:19. La vida que yo tengo, la tendrán también ustedes. ¿Cuántos de los que estamos aquí esta mañana queremos vida? Yo creo que todos, ¿verdad? Pero no una vida que perece, sino la vida eterna. Cuando Jesús estuvo con la mujer samaritana en el pozo, ¿qué pasó? Le pidió agua. Y entonces la mujer le dijo, bueno, no sé cómo siendo tú judío me pides agua a mi samaritana, pero te voy a dar. Y entonces Jesús le da agua, pero otra agua. ¿A qué se refería? No era el agua física. Le dice, si tú supieras quién soy yo, me pedirías a mí agua, agua de vida eterna. Entonces Jesús le entregó agua de vida eterna, agua que salta para vida eterna. El apóstol Pablo dice que debemos de escuchar cómo los efesios crecían en amor y fe. Esto le motiva a prorrumpir en una oración de acción de gracias a Dios, acompañada de una intercesión especial por ellos que reanudará más adelante. El apóstol nos anima a seguir su ejemplo en todo momento, orad sin cesar. Fíjense bien, el apóstol Pablo en sus cartas nos exhorta a orar en todo momento. Nuestro corazón debe estar siempre abierto a la influencia del Espíritu Santo. La acción de gracias debe ser lengua madre de cada oración. Debemos dar gracias por todo y debemos llevar todos nuestros problemas a Él. Busquemos el consejo divino para todas las vicisitudes de la vida y además que siempre estemos dispuestos a ser conducidos por Dios. Intentamos percibir a Dios obrando en circunstancias difíciles y entonces alabamos por su presencia transformadora en nuestra vida. Entonces, en todo momento debemos orar, orad sin cesar. Eso involucra todo momento. Siempre debemos estar abiertos a la influencia de Dios, del Espíritu Santo. El apóstol Pablo en Efesios 1:16 dijo, no ceso de dar gracias por ustedes, recordándolos en mis oraciones. Fíjense bien, con demasiada frecuencia vemos a la oración como una sutileza, como si solo fuera un complemento del discipulado, para valernos de él cuando sea conveniente. Muchas veces solo oramos cuando tenemos dificultades, cuando nos acordamos, cuando comemos los alimentos, y eso no siempre. Entonces, Pablo en Efesios nos ilustra un concepto muy diferente. La oración no es algo opcional. Pablo se toma muy en serio la tarea de orar por los creyentes de Éfeso y siempre lo hace dando gracias. Fíjense bien que orar significa vivir cerca de Dios.
que no estemos alejados de Dios, sino comprometidos con Él, siempre abiertos a la conducción divina. Entonces, si tú siempre quieres estar cerca de Dios, siempre quieres estar abierto a su conducción, tienes que buscarlo. ¿Y cómo lo vas a buscar? A través de la oración. Y cuando tú ores, vas a ser bendecido por el Espíritu de Dios. Y entonces vas a avanzar por la vida con el corazón abierto a la presencia y al poder de Dios, buscando motivos para darle gracias. Muchas veces decimos, es que yo no sé dónde está Dios. No siento el poder de Dios en mi vida. No, porque estás lejos de Dios. Busca a Dios, ora, pide su presencia en tu vida y busca motivos para darle gracias. También la oración significa disposición a procesar los problemas de la vida en la presencia de Dios. No es lo mismo vivir los problemas de la vida solo que los problemas de la vida con Dios. Si tú procesas todos estos problemas de la vida en la presencia de Dios y buscas su consejo divino, vas a notar una diferencia en tu vida. Muchas personas no logran procesar esos problemas de la vida y por eso hay tantos problemas psicológicos, tanta ansiedad, angustia, depresión. Pero es diferente cuando tú vives esos problemas en la presencia de Dios. Cuando Él es el que te aconseja, cuando Él es el que te ayuda en esas vueltas de la vida. En Efesios, el apóstol sigue diciendo que es la oración una tarea fundamental e incluso es una tarea primordial. Como dijimos anteriormente, no es un complemento, no es opcional. La oración es indispensable para el creyente. De esa manera vas a vivir cerca de Dios. Siempre vas a tener su conducción. Y como dijimos, no es lo mismo procesar los problemas de la vida solo que procesarlos con la ayuda de Dios y con su consejo. Estos versículos de Efesios nos brindan un llamado conmovedor a orar. Son una invitación a considerar nuestro propio ministerio de oración. ¿Cuánto oramos? Decimos creer en Dios, decimos creer en Jesús, pero ¿cuánto tiempo oramos? ¿Solo para los alimentos? ¿O constantemente mantenemos una oración en nuestra mente? El apóstol Pablo también dijo, no ceso de dar gracias por ustedes, recordándolos en mis oraciones. Es importante también que oremos unos por otros. Siempre oremos por nuestros familiares, por nuestros amigos, nuestros vecinos, nuestros hermanos, por todos, aún por nuestros enemigos. Jesús así lo dijo. Entonces, esas oraciones también deben estar llenas de gratitud. Hacemos muchas peticiones y está bien pedirle a Dios, pero también agradecerle por esos pedidos, aun cuando no los hayamos visto cumplidos aún, porque sabemos que Dios ya los tiene en sus manos. Entonces, estamos viendo la importancia de la oración. El apóstol Pablo dijo, no ceso de dar gracias por ustedes en mis oraciones. Y recordemos el contexto de la carta de Efesios. Efesios fue escrita cuando Pablo estaba en la cárcel. Y uno podría decir, ¿cómo estaba Pablo en la cárcel? Quejoso, amargado, dolido. ¿Por qué Dios no lo había protegido de estar en la cárcel? Uno podría decir. Pero Pablo no estaba en esa situación. Pablo estaba escribiendo a las iglesias, animándolas, invitándolas a orar, a dar gracias a Dios. Tenemos una cita aquí de Palabras de Vida del Gran Maestro, página 241. ¿Acaso no tenemos sobradas razones para hablar de la bondad de Dios y de su poder? Creo que tanto tú que estás viendo esta transmisión como yo y todos los aquí presentes, tenemos sobradas razones para hablar de la bondad de Dios, de su poder en nuestra vida. Lo hemos visto muchísimas veces, cómo nos ha librado Él de problemas, de dificultades, de accidentes, de perder la vida, de enfermedades, situaciones complejas donde siempre ha sido nuestro acompañante y nuestro Dios Todopoderoso. Cuando nuestros amigos son bondadosos con nosotros, consideramos que es un privilegio corresponderles. Claro,
es lindo corresponderle a nuestros amigos, pero con cuánta mayor razón deberíamos darle las gracias al amigo de quien hemos recibido toda buena dádiva y todo don perfecto, según Santiago 1:17. Y ese gran amigo es Jesús. Eduquemos nuestros labios para alabar a Dios en el círculo familiar. Nuestras dádivas y ofrendas deben declarar nuestra gratitud por los favores que recibimos diariamente. Fíjense bien, si nuestros labios alabaran a Dios en el círculo familiar, nuestros hijos o los que tengan nietos o los que tengan sobrinos o gente joven en su familia aprenderían a alabar a Dios. En todo deberíamos revelar el gozo del Señor y dar a conocer el mensaje de la gracia salvadora de Dios. Fíjense bien, dice aquí también nuestras dádivas y ofrendas. A veces queremos darle a Dios lo que nos sobra. Y no es así, Dios nos ha dado abundantemente. Y nuestra mayor ofrenda es nuestro corazón. ¿Sí? Es la respuesta al amor que Él nos da. Y debemos llevar a todos a Jesús siempre. De alguna manera tenemos que buscar cómo llevar a Jesús a las personas. Aún con el que hables por cualquier cosa, que lo cruces, que vayas al comercio, al negocio a comprar, de alguna manera buscar el modo de llevarlo a Dios, de llevarlo a Jesús, aunque sea con una frase pequeña, alguna anécdota, algo que le haga ver el poder de Dios. El corazón de los que manifiestan los atributos de Dios irradian amor celestial. ¿Por qué? Porque están impregnados de gratitud. Fíjense bien, si el cielo se llena de alabanzas, los ángeles alaban y agradecen a Dios, ¿cuánto más nosotros los seres humanos, los que caímos, los que entramos en un lugar pues sin salida, en un laberinto sin salida, nos metimos en el pecado, en los problemas, caímos en las redes de Satanás y Jesús vino a rescatarnos? Con mayor razón deberíamos de tener una gratitud inmensa. Para guardar el corazón debemos ser constantes en la oración e incansables en las peticiones, en procura de ayuda ante el trono de la gracia. Fíjense bien, ¿cuántos de nosotros guardamos nuestro corazón? Creo que no lo hacemos, constantemente abrimos el corazón a las tentaciones, al enemigo, pero dice allí que para guardar el corazón debemos de ser constantes en la oración. Si constantemente estuviéramos orando en nuestra mente, nuestro corazón estaría guardado de los engaños de Satanás, guardado de las tentaciones. Y debemos buscar ayuda todo el tiempo ante el trono de la gracia. Por eso es tan importante lo que vino a hacer Jesús por nosotros. Como dijimos, no solo murió por nosotros. Muchas veces muchos se centran en la muerte de Cristo. Y claro que es vital la muerte de Cristo. Pero hay algo que es muy importante y es su vida perfecta. La vida perfecta que vivió Jesús aquí en la tierra, no como Dios, sino como hombre. Esa vida perfecta es la que nos habilita a ti y a mí para poder vivir conectados al Padre y poder vivir sin pecado, poder vivir en obediencia a los mandamientos de Dios. Porque si Él lo pudo hacer conectado con su Padre como hombre, tú y yo lo podemos hacer con su ayuda también. Entonces, constantemente debemos elevar nuestra mente en procura de ayuda ante el trono de la gracia. Qué hermosa cita esta. Si se lo pedimos, Dios nos va a dar sabiduría y nos va a revelar aquello que no somos capaces de discernir. Fíjense bien, estamos viviendo tiempos muy difíciles, tiempos donde el engaño prevalece, la mentira está en todas partes. Algunas veces es evidente que es mentira, pero otras veces no. El 99% parece verdad, pero el 1% mentira. ¿Qué pasa? Debemos de tener capacidad de discernimiento. ¿Y cómo vamos a tener esa capacidad de discernimiento? Bueno, Dios nos va a dar esa sabiduría, nos va a dar ese discernimiento a través de su Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el 99% verdad, pero el 1% mentira, ya lo hace un engaño. Entonces Dios es el único que nos puede dar esa sabiduría y esa capacidad de discernimiento a través de su Espíritu Santo.
Él va a quitar el velo que cubre nuestros ojos espirituales y nos iluminará con su conocimiento. Y entonces podremos ver como Dios ve. Fíjense, el tiempo que vivimos es un tiempo muy difícil. Un tiempo en el que realmente se necesita de ese discernimiento. Lo acabamos de pasar. Acabamos de pasar una época llena de engaños. Y vienen más. Pero ¿qué ocurre? Muchas personas no se dieron cuenta de los grandes engaños. ¿Y por qué no se dieron cuenta? Porque Dios no se los reveló. ¿Por qué? No es porque no quisiera revelárselos, sino porque no estaban abiertos a su revelación. ¿Qué es lo que pide el apóstol Pablo que seamos capaces de discernir? Fíjense bien, en Efesios 1, 18 al 19, él especifica qué es lo que Dios quiere que seamos capaces de discernir. 1. La esperanza a la que estamos llamados. 2. Que somos la gloria de su herencia, o sea, su tesoro, y la incomparable grandeza de su favor, la incomparable grandeza de su poder a nuestro favor. Fíjense bien, todos estamos llamados a esta esperanza. Toda la humanidad tiene oportunidad de recibir esta esperanza. ¿Por qué? Porque Cristo la hizo accesible para todos. Todos podemos llegar a ser su herencia, su tesoro. ¿Por qué? Somos tan valiosos para Jesús que Jesús dio su vida por nosotros. ¿Cuánto valemos? Mucho. No valemos oro ni plata. No valemos todos los tesoros del mundo. Valemos la sangre del Señor Jesús. Y a raíz de ese sacrificio, de su resurrección y de su ministerio en el santuario celestial, tenemos un gran poder a nuestro favor. Por eso el apóstol Pablo ora por una nueva bendición del Espíritu, para que nos den a nosotros los creyentes una percepción espiritual, para que podamos comprender de manera más profunda a Jesús, para que lo conozcamos mejor. Muchos tenemos una idea vaga de quién es Jesús. Algunos sabemos que Jesús fue un maestro, que hizo milagros, que murió. Otros piensan que murió y que está crucificado, porque así lo ven en las iglesias, así lo ven en los crucifijos, etc. Pero Jesús es mucho más que eso. Es cierto, Jesús dio su vida por ti y por cada uno de nosotros, pero también Jesús resucitó, se levantó de la muerte, venció la segunda muerte por ti y por mí. Está en el cielo y está intercediendo por cada uno de nosotros. Vamos a darle la bienvenida también a nuestra hermana y amiga Bárbara Serra Fuster. Ella está conectada con nosotros, le damos la bienvenida. También saludamos a nuestro amigo y hermano Vicente, también de España. Muchos saludos. Asimismo a todos los que están aquí presentes, bueno, les damos otra vez la bienvenida. Vamos a continuar. Tenemos aquí una cita de Nuestra elevada vocación, página 368. Fíjense qué interesante cita. Podemos aquí visualizar cuánto poder de Dios tenemos a nuestro alcance. Aquí se revelan las alturas de las realizaciones que podemos alcanzar mediante la fe en las promesas de nuestro Padre Celestial, cuando cumplamos sus requerimientos. Tenemos acceso al trono de poder infinito mediante los méritos de Cristo. Fíjense bien, tenemos acceso al trono. Cuando el hombre cayó, cuando el ser humano cayó, se rompió esa relación cara a cara que el hombre tenía con el Padre. Ya no podíamos accesar al trono, pero gracias a Jesús, gracias a la fe que había primero en el sacrificio de Jesús y ahora gracias a su sacrificio, es que podemos acceder al trono de Dios. Fíjense bien, también dice allí que cuando cumplamos sus requerimientos, ¿por qué? Porque la relación que Dios plantea en la palabra de Él es una relación de pacto. Dios hace un pacto con su pueblo.
Y el pacto involucra que Dios haga su parte y también que nosotros hagamos nuestra parte. ¿Sí? Es bien interesante cómo Dios hace un pacto con su pueblo. Tenemos la cita también, por ejemplo, cuando hizo un pacto con Abraham. Nosotros decimos que Abraham fue el padre de la fe, y así es cierto, así lo dice la Biblia. Pero él entró en una relación de pacto con Dios y también tenía fe en Dios. ¿Y qué hacía? Guardaba sus mandamientos. ¿Por qué? Porque los mandamientos y la fe no están peleados. Muchos quieren e insisten separar la fe de los mandamientos. Pero es un complemento. Tú tienes fe, se ve reflejado también en que guardas sus mandamientos. Por eso el apóstol Santiago dice, muéstrame tu fe por tus obras. Y tú no puedes tener obras si no tienes fe. Entonces, son un complemento. Cuando Abraham entró en una relación de pacto con Dios, es bien interesante esa cita. ¿Por qué? Porque incluso Dios viene a hacer un pacto con él y lo hace a la manera de ese tiempo, de esas fechas. ¿Por qué? Porque partían unas aves y dice que caminaban alrededor de ellas, pasaban en medio de las aves partidas, y eso era como celebrar un contrato. Actualmente, ¿qué hacemos para celebrar un contrato, un pacto? Bueno, firmamos. Hay una ceremonia, viene la autoridad y firmamos. Pero ¿qué ocurre? En ese tiempo se celebraba así un pacto, un contrato. Y entonces es bien interesante cómo en Génesis se nos muestra esta ocasión cuando Dios vino a hacer un pacto con Abraham. Incluso Dios se paseó y caminó en medio de esas aves. ¿Por qué? Porque estaba firmando el contrato con Abraham. Y la Biblia nos dice que Abraham era amigo de Dios. Qué privilegio tenemos, tanto tú como yo, de ser llamados también amigos de Dios y de entrar en una relación de pacto con Dios. Pero esa relación de pacto, la mayor parte la hizo Dios. Él murió por ti, por mí. Él ofreció su sangre. Selló ese pacto con su sangre, pero también tú tienes tu parte. Debes guardar su ley, debes obedecerle, someterte a él. Pero ese sometimiento no es para rebajarte, no, al revés, Dios te eleva. Cuando tú entras en esa relación de pacto, es cuando alcanzas un nivel diferente. ¿Por qué? Porque ahora estás en manos de Dios. Por eso es que ahora tenemos acceso al trono, mediante los méritos del Señor Jesús. Este es el misterio de Dios en la carne. Dios es Cristo, la divinidad en la humanidad. Cristo se inclinó con una humildad sin paralelo, para que en su exaltación al trono de Dios también pudiera exaltar a aquellos que creen en Él a un lugar con Él en su trono. Fíjense bien, qué interesante. Todo esto lo tenemos gracias a Cristo. Y esto es mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Creo que los que estamos aquí muchas veces no entendemos. Yo misma no entiendo nada muchas veces. Necesito discernimiento, necesito comprensión. ¿Por qué? Porque la grandeza, el poder que tenemos al alcance gracias al sacrificio de Jesús es mucho mayor de lo que imaginamos. Y Dios ha prometido darnos el espíritu de sabiduría y una revelación para que lo conozcamos, para que seamos capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura y la longitud y la profundidad y la altura, y conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. ¿Para qué? Para que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. De hecho, somos benditos en Cristo. Entonces, somos muy, pero muy afortunados. Queremos darle la bienvenida también a Lupita, que nos acompaña desde la Ciudad de México. También queremos darle la bienvenida a Quique Bautista, que nos sintoniza desde Estados Unidos. Muchos saludos a todos, Dios los bendiga. Como estuvimos mencionando anteriormente, el poder de su resurrección es enorme. ¿Por qué?
Porque Jesús venció la segunda muerte. Ni tú ni yo tenemos por qué pasar por la segunda muerte. De la segunda muerte no hay resurrección, según lo dice la Biblia. No hay esperanza. De la primera sí hay esperanza en Cristo, pero de la segunda no hay resurrección. Entonces, ni tú ni yo tenemos por qué pasar por la segunda muerte. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús la sufrió, la vivió, para que ya no la vivamos. Debido a que Cristo resucitó, los creyentes fieles esperan la resurrección futura a la vida eterna en la venida de Cristo. Y también debido al poder de su exaltación, podemos acudir a Él hoy para obtener todas las bendiciones del Evangelio. Por eso el Evangelio son las buenas nuevas, las buenas noticias, que incluyen la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. En Efesios 1:20 nos dice claramente que Dios sentó a Cristo a su diestra. Y esta imagen o estas palabras provienen del Salmo 110:1. La exaltación de Cristo tiene un alto perfil en Efesios. ¿Por qué? Porque es un evento muy importante. Gracias a eso, también los creyentes estamos sentados en el cielo con Cristo Jesús, de manera simbólica. ¿Por qué? Porque Jesús es el representante ahora de la humanidad. Recordemos que cuando Dios creó al hombre, Adán era el representante de la humanidad. Pero ¿qué ocurrió? Cayó en pecado. Y entonces Satanás dijo, ahora es mi reino. Ahora yo soy el representante de los hombres. Yo soy el príncipe de este mundo. Pero ¿qué pasa? Cuando Jesús vino y le arrebató este reino, este gobierno a Satanás, ahora Él es el representante de la humanidad. Y estamos allí sentados en el cielo, por eso con Cristo Jesús. Pablo se refiere a la ascensión de Cristo como un preludio. Cristo llenará todas las cosas y le dará dones a la iglesia. En Efesios 4:8 al 11, Pablo nos advierte acerca de adoptar una imagen meramente estática de Cristo en el trono del Padre. Pablo presenta la exaltación, la coronación de Cristo, no simplemente como una ilustración del poder divino ofrecido a los creyentes, sino como la fuente de ese poder. Muchos visualizamos, sí, Jesús está sentado al lado de su Padre. Pero no es así nada más, ellos no están ahí estáticos, nada más sentados. No, es el centro de gobierno de Dios. Y la raza humana está representada allí por Jesús. Y de allí viene la fuente de poder que nosotros como cristianos podemos tener. Nosotros no adoramos a cualquier Dios. No adoramos a dioses de piedra, de barro, de hierro, de yeso, que no hablan, ni oyen, ni piensan, que si se caen se rompen. No, adoramos al Dios Todopoderoso, al Dios vivo, al Dios que gobierna el universo y que gobierna esta tierra. Entonces, la exaltación de Jesús tiene un poder significativo para el creyente. Fíjense bien lo que dice El deseado de todas las gentes, página 729. El Salvador salió de la tumba por la vida que había en él. Quedó probada la verdad de sus palabras. Yo pongo mi vida para volverla a tomar. Tengo ese poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Entonces se cumplió la profecía que había hecho a los sacerdotes y príncipes. Destruid este templo y en 3 días lo levantaré. En Juan 17:18. Sobre la tumba abierta de José, recordemos que José de Arimatea tuvo ese detalle tan lindo para Jesús de ofrecerle su tumba nueva. Yo creo que una de las ofrendas más hermosas que recibió Jesús aquí en la tierra fue esa, porque él no iba a tener un lugar donde ser sepultado seguramente, pero José de Arimatea le ofreció su tumba, y era una tumba de ricos, pero ese lugar aún así era nada para
para el Hijo de Dios. Sin embargo, cuando estaba allí sobre la tumba abierta de José, Cristo había exclamado triunfantemente: yo soy la resurrección y la vida. Únicamente la divinidad podía pronunciar estas palabras. Todos los seres creados viven por la voluntad y el poder de Dios. Son receptores dependientes de la vida de Dios. Tanto tú y yo dependemos de esta vida de Dios. Somos receptores de ese aliento de vida que Dios quiere darnos. Fíjense bien, dice aquí, desde el más sublime serafín hasta el ser animado más humilde, todos son renovados por la fuente de la vida. O sea, desde el serafín más sublime, más grandioso, más poderoso, depende de Dios, de su vida depende de Dios. Así como el animalito, el insecto más humilde, que se duerme y al otro día despierta porque sigue viviendo gracias a Dios. Todos somos renovados por la fuente de la vida. Únicamente el que es uno con Dios, o sea Jesús, podía decir: tengo poder para poner mi vida y tengo poder para tomarla de nuevo. En su divinidad, Cristo poseía el poder de quebrar las ligaduras de la muerte. Entonces, tanto tú como yo no estamos más sometidos por la muerte, somos libres en Cristo Jesús. Si alguno de nosotros llega a morir en Cristo, tenemos la esperanza de la resurrección. ¿Por qué? Porque así como Jesús resucitó, todos los creyentes en Cristo resucitarán en el día de su segunda venida. En Efesios 1:21 nos dice también que Jesús tiene supremacía, muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio, y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Fíjense bien, ¿cuántos poderes y autoridades hay en este mundo? Tanto terrenales como espirituales. ¿Qué pasa? Los gobiernos, la élite, las grandes organizaciones políticas religiosas de este mundo claman autoridad, quieren dominar el mundo. Satanás y sus demonios quieren dominar este mundo, pero Jesús es el único que tiene supremacía. Por eso dice la Biblia en el Salmo 2 que Dios ve cómo se organizan y todo lo que quieren hacer, quieren tomar control del mundo, pero ¿qué ocurre? Dice que se ríe de ellos. Según ellos quieren erradicar la palabra de Dios, nunca han podido eliminar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios ha preservado su palabra. Entonces, Jesús tiene supremacía por muy encima de todo gobierno de autoridad, poder y dominio. Pablo exalta a Jesús, quien se sienta ahora al lado del Padre. Jesús es corregente con el Padre y está muy por encima de todos los gobiernos y autoridades terrenales y espirituales. Entonces, es cierto que la Biblia dice que tenemos una lucha que no es contra carne ni sangre, sino contra potestades de las tinieblas. Pero Jesús está victorioso, Jesús es Rey y Él es el que va a vencer. En Apocalipsis nos dice que lucharán contra el Cordero, pero que el Cordero los vencerá. ¿Por qué? Porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados elegidos y fieles. Que esa sea nuestra oración, que nosotros seamos de esos elegidos y fieles. Entonces, fíjense bien, recordemos que esta carta de Efesios fue escrita en un tiempo donde el paganismo abundaba. Pero tristemente, en pleno siglo XXI, en el año 2023, el paganismo está cobrando un gran auge. Los poderes malvados están cobrando un gran auge. Por eso, en ese tiempo, en Éfeso, había un gran interés por mencionar deidades, poderes en hechizos. Todo eso eran características de la vida religiosa de Éfeso. Había imágenes por todos lados. Había hechicería, engaños en las calles, en la vida religiosa, en la vida política, etc.
pero actualmente los seguimos teniendo, a veces ya disfrazados, a veces cubiertos bajo un manto de cristianismo, pero son los mismos poderes. Entonces Pablo quiere aclarar que Jesús es el único. Jesús es el único que tiene supremacía y que es exaltado sobre todo principado, sobre toda autoridad, sobre todo poder y sobre todo señorío y sobre todo nombre que se nombra. Esto lo encontramos en Efesios 1:21. En el libro Historia de los Patriarcas y Profetas, la página 749 y 750, encontramos esta cita. Nos dice que los primeros cristianos estaban llamados a menudo a hacer frente cara a cara a las potestades de las tinieblas. Por medio de la sofistería y la persecución, el enemigo se esforzaba por apartarlos de la verdadera fe. ¿Qué es sofistería? Sofistería son los engaños, una mezcla de verdad con mentira, un sofisma, y eso lo hace todavía más peligroso. Hay una cita también muy interesante que nos dice que si ocultamos un veneno en un alimento saludable, lo hace aún más peligroso. ¿Por qué? Porque no vamos a desconfiar del alimento saludable. Tal vez si te ponen un alimento no saludable, un alimento que Dios no aprueba, no lo tocas. Pero si te ponen un alimento saludable, se te antoja, lo deseas, pero resulta que tiene una gotita de veneno. Entonces, eso pasa con los sofismas. Y el mundo está lleno de sofismas. Y dice aquí que los primeros cristianos fueron llamados a hacerle frente cara a cara a estas potestades de las tinieblas, a esos sofismos. Además, tuvieron persecución del enemigo. Ahora, ¿esta situación la estamos viviendo actualmente? Cuando el fin de las cosas terrenales se acerca rápidamente, Satanás realiza desesperados esfuerzos por entrampar al mundo. Sabemos que la segunda venida de Jesús está muy cerca, así que el poder del enemigo se está multiplicando. ¿Por qué? Porque está haciendo esfuerzos desesperados para engañar al mundo. Inventa muchos planes para ocupar las mentes, para apartar la atención de las verdades esenciales de la salvación. Por eso es que muchos de nosotros estamos tan ocupados, tan distraídos, que no nos ocupamos de nuestra salvación. Estamos dormidos, estamos cautivados por todo lo que el enemigo pone a nuestros sentidos. El gran engañador está tratando de introducir elementos de confusión y rebelión, y los hombres se están enardeciendo con un celo que no está de acuerdo con su conocimiento. Fíjense bien, tenemos que enfrentar muchas cosas diariamente, y uno de ellos son los sofismas. Hay muchos sofismas actualmente, y como dijimos, son más peligrosos los sofismas que los engaños abiertos. Un ejemplo, actualmente se nos habla mucho del cuidado del medio ambiente, se nos habla mucho del cambio climático, de que hay que hacer algo para salvar a nuestro mundo. Yo les pregunto, ¿es malo cuidar el medio ambiente? ¿Es malo cuidar la naturaleza? No. ¿Por qué? Porque desde que Dios creó el mundo, puso a Adán para gobernar, para señorear sobre la naturaleza, sobre los animales. Obviamente tenía que cuidarlos, tenía que preservar el orden. Dios lo hacía, pero él era como su administrador, como su mayordomo. Pero ¿qué pasa? Cuando ocurre la caída y empieza el pecado, el hombre dañó la naturaleza, es cierto. Pero, ¿qué pasa? Aquí hay un gran sofisma. Ellos no están realmente preocupados por cuidar el medio ambiente. Si estuvieran preocupados por cuidar el medio ambiente, no harían lo que hacen. Los grandes contaminadores son los mismos que te dicen que tú tienes que cuidar el medio ambiente. Ellos solamente lo están presentando, ¿para qué? Para tener una excusa
para poner un día de descanso, el día verde, el Shabbat verde. Ellos lo están llevando por ahí, pero por el momento la gente está entrando, se está alineando con esto. Y no solo es llevar a la gente al día de descanso en domingo, sino también el poner una agenda, la Agenda 2030, que es la agenda en la que un grupo, una élite, se apodere de todos los recursos naturales. Y esto no va de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, podemos ver que con algo bueno pueden meter muchas cosas malas. Y eso es un sofisma. Eso es una excusa del enemigo para meter sus grandes engaños. Y nosotros, como pueblo de Dios, como hijos de Dios, debemos tener ese discernimiento para poder ver más allá de lo que ven nuestros ojos. Y ese solo lo da Dios, lo da su Espíritu Santo. Y tenemos que decirlo a los demás. ¿Por qué? Porque muchos están cayendo en este sofisma, tristemente. Volviendo al tema que está mencionando sobre los poderes terrenales, todo está sujeto a Dios, todo está bajo el dominio de ese ser infinito. El soberano más poderoso, el opresor más cruel, Dios le dice, hasta aquí vendrás y no pasarás adelante. Y esto lo vemos muy claramente reflejado en la historia o en el sueño que tuvo Daniel de la estatua de Nabucodonosor. Que tuvo Nabucodonosor y que Daniel le reveló. Ahí lo vemos claramente, que Dios tiene poder y dominio sobre todos los reinos. Él claramente estableció que iba a venir Babilonia, la cabeza, Medo-Persia, el pecho y los brazos, después Grecia, el vientre, después las piernas, Roma, y que después al final de los tiempos, que están ejemplificados con los pies, habría una mezcla allí, una mezcla que realmente nunca se iba a lograr con el hierro. Continuaba Roma, pero ahora ya en su faceta religiosa, y ahora mezclada con barro cocido, que son todos los gobiernos, todos los poderes humanos, y que en ese tiempo iba a venir una piedra no cortada con mano humana e iba a derribar toda la historia humana. Y entonces Jesús pondría su reino. Es la segunda venida, esa piedra. Entonces vemos que todos los poderes, todos los soberanos, todos los seres humanos, aún los más crueles, Dios les dice, hasta aquí vendrás y no pasarás adelante. El poder de Dios se ejerce constantemente para contrarrestar los agentes del mal, obra de continuo entre los hombres, no para destruirnos, sino para corregirnos y preservarnos. El poder de Dios es grandioso, es enorme. Dios permite solamente lo que es conveniente, pero todo está sometido a los pies de Jesús. En el Salmo 110:1 estaba la profecía de la exaltación de Jesús. Fíjense bien lo que dice Salmo 110:1. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Qué está diciendo aquí? El Padre le dijo a Jesús, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Fíjense cómo se refiere. El Señor le dijo a mi Señor. Una clara evidencia de su divinidad. Entonces, también en el Salmo 8 dice, todo pusiste bajo sus pies, los pies del Hijo del Hombre. Entonces, también el Padre lo constituyó por cabeza suprema de la Iglesia. Todos somos parte de ese cuerpo de la Iglesia. Como dice Pablo, unos son brazo, otros son mano, otros son pierna, etc. Pero la cabeza, ¿quién es? Jesús. Todas las cosas, incluyendo los poderes cósmicos, sobrenaturales y espirituales, están bajo los pies de Cristo, subordinados a Él. Por eso hay personas que a veces nos han comentado que tienen miedo
miedo de esos poderes espirituales. Hay gente que vive muy temerosa por hechizos, por cosas así. Y es cierto que el poder del maligno es fuerte, pero en el nombre de Jesucristo todo eso es vencido. El nombre de Jesús tiene poder. Y fíjense bien, Dios ha dado victoria, nos ha dado victoria a todos los creyentes sobre los poderes del mal. La iglesia está identificada con Cristo estrechamente y Dios le da todo lo que necesita y por eso es que tiene garantizada su victoria sobre los enemigos. Es cierto, hay muchos enemigos luchando contra la iglesia de Dios, metiéndose en la iglesia de Dios, tratando de destruirla, pero Dios ha garantizado la victoria a su iglesia. Dios dio a la iglesia a un Cristo victorioso y esta iglesia está tan unida a Él que se le llama el cuerpo de Cristo. En Efesios 1, 22 al 23, los invito a buscarla. Efesios 1, 22 y 23, nos dice así: y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena en todo. Ahí claramente nos está diciendo que todo está sometido a los pies de Jesús, bajo los pies de Jesús, y que Él es la cabeza de la iglesia, y que nosotros somos su cuerpo, la iglesia. ¿Cómo podemos los creyentes conocer a este Cristo exaltado y experimentar el poder de Dios en nuestra vida? Como lo dijimos al inicio, la oración. La oración es algo vital para la iglesia, algo vital para el cristiano. Allí es como vamos a conocer a Dios. ¿Cómo se conoce a una persona? Hablando con ella, compartiendo momentos, conociéndonos. ¿Cómo vamos a conocer a Dios? Bueno, lo vamos a conocer a través de la oración, a través de la lectura de la palabra de Dios. Allí vamos a conocer a nuestro Salvador. El deseo de todas las gentes, página 382, nos sigue confirmando lo que leímos en Efesios. Cristo es la cabeza de todo varón. Dios, quien puso todas las cosas bajo los pies del Salvador, lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que colma todas las cosas en todos. La iglesia está edificada sobre Cristo como su fundamento. Ha de obedecer a Cristo como su cabeza. No debe depender del hombre, ni debe ser regida por el hombre. Muchos sostienen que una posición de confianza en la iglesia les da autoridad para dictar lo que otros hombres deben creer y hacer, pero Dios no sanciona esta pretensión. No nos regulamos como iglesia por lo que alguien diga, nos regulamos por la palabra de Dios. Esto no quiere decir que Dios no tenga gente que tenga autoridad. Claro que tienen autoridad, pero deben de estar sometidos a Dios. Todo debe estar sometido a su palabra. Ahora quiero que analicemos, ya para terminar, una escena muy, pero muy hermosa. Fíjense bien, al inicio del estudio de la escuela sabática, analizamos que la vida, la muerte, la resurrección de Cristo son vitales para el cristiano, pero también su entronización. ¿Por qué? Porque de allí se sentó al lado del Padre y de allí tenemos nosotros poder, victoria en Cristo. ¿Y qué pasa también? Es nuestro sumo sacerdote, porque Él intercede también por nosotros ante el Padre. Esta narración es muy hermosa. Quiero que la visualicemos, que tratemos de entenderla, que Dios nos dé ese discernimiento. Nos ubiquemos en el contexto de que Jesús ya murió. Esta escena inicia con que Jesús está en la tumba. En la tumba, esperando el momento de la resurrección. Vamos a irla analizando. El cielo entero aguardaba la triunfal hora en que Jesús ascendería a su Padre.
Fíjense bien, Jesús está en la tumba, pero el cielo entero está esperando la hora en que Jesús se levante de la tumba. Vinieron los ángeles a recibir al Rey de Gloria y escoltarlo triunfalmente hasta el cielo. Después de bendecir Jesús a sus discípulos, separóse de ellos y ascendió a los cielos, seguido de numerosos cautivos libertados cuando él resucitó. Cuando Jesús ya asciende al cielo, lleva a las primicias. Son seres humanos que fueron resucitados en ocasión de la resurrección de Cristo. No sabemos quiénes son. Y esas primicias Jesús las llevó al cielo, a su Padre, como un adelanto de lo que su muerte va a hacer para todos nosotros. Entonces, acompañábale una numerosísima hueste celestial, mientras una innumerable cohorte de ángeles esperaba en el cielo su llegada. Según iban ascendiendo a la santa ciudad, los ángeles que exaltaban a Jesús exclamaban: «Abrid a puertas vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria». Este es el Salmo 24, donde nos narraba, era un salmo profético, cómo iba a ser cuando Jesús fuera ascendiendo al cielo. Imagínense la escena, los ángeles cantando con una voz hermosa, melodiosa, millones, no sé, miles de millones, y cantaban: «Abrid puertas vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Abrid puertas vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria». Y entonces otro grupo de ángeles contestaba. Los ángeles, dice aquí, que estaban en la ciudad, exclamaban arrobados: «¿Quién es este Rey de Gloria? ¿Quién es este Rey de Gloria?». Y entonces los ángeles que venían escoltando a Jesús respondían con voz de triunfo: «Jehová, el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad puertas vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad puertas vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria». Y dice que otra vez los ángeles que estaban dentro del cielo, de la santa ciudad, clamaban: «¿Quién es este Rey de Gloria? ¿Quién es este Rey de Gloria?». Y otra vez contestaban: «Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de la Gloria». Imagínense qué escena tan hermosa. El recibimiento que le estaban haciendo a Jesús, que estaba regresando triunfante al cielo. Y la celeste comitiva entró en la ciudad de Dios, y los de la escolta, en medio de melodiosas estrofas, respondían: «Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de la Gloria». Aquí tenemos también prueba de que Jesús también es Jehová. Entonces, Él entró triunfante. Él entró triunfante de la muerte. Venció al diablo, a Satanás, venció la muerte, venció el pecado. Vivió una vida victoriosa por ti y por mí. ¿Qué nos dice la historia? ¿Cómo continúa? Entonces toda la hueste celestial rodeó a su majestuoso caudillo, e inclinándose ante él con profundísima adoración, arrojando las brillantes coronas a sus pies. Después pulsaron las áureas arpas, y con dulces y melodiosas estrofas hinchieron el cielo de embelesadora música y cánticos en loor del Cordero, que había sido inmolado y sin embargo vive en majestad y gloria. ¡Qué escenas tan hermosas! Amigos y hermanos, ¿pueden visualizarla? Ustedes lo pueden visualizar por fe. Mientras los discípulos aquí en la tierra estaban tristes mirando al cielo para contemplar cuando Jesús ascendía al cielo, ¿qué ocurrió? 2 varones, 2 ángeles vestidos de blanco se pusieron junto a ellos y les dijeron una promesa, una profecía. «Varones Galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado desde vosotros arriba en el cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo».
Esa es la promesa. Está en Hechos 1:11. Así como lo vimos irse, lo vamos a ver venir por nosotros. Los discípulos y la madre de Jesús, que con ellos había presenciado la ascensión del Hijo de Dios, pasaron la noche siguiente hablando de las admirables obras de Jesús y de los extraños y gloriosos acontecimientos ocurridos en tan corto tiempo. Fíjense, en el cielo estaba ocurriendo eso, en la tierra los discípulos estaban sorprendidos, admirados, platicando de todo lo de Jesús, lo que habían vivido cuando Él estaba acá, lo que había pasado con su muerte, con su resurrección, y estaban asombrados por tantos eventos que habían ocurrido, pero a la vez temerosos de que los apresaran los romanos. Pero también la narración nos habla de qué ocurrió con Satanás. ¿Qué estaba haciendo Satanás mientras ocurría eso? Satanás dice que tuvo otra vez consejo con los ángeles y con los ángeles malos, con los demonios, con sus aliados, y con acerbo odio contra el gobierno de Dios, les dijo que mientras retuviese su poder y autoridad en la tierra, debían duplicar sus esfuerzos contra los discípulos de Jesús. No habían podido lograr nada contra Cristo, pero si fuera posible, debían vencer a sus discípulos. En cada generación deberían procurar engañar a quienes creyeran en Jesús. Les dijo Satanás a sus ángeles que Jesús había conferido a sus discípulos la potestad de reprenderlos y expulsarlos, de sanar a cuantos afligieran. Entonces los ángeles de Satanás marcharon como rugientes leones a procurar destruir a los discípulos de Jesús. Y no solo se está refiriendo a los discípulos de Jesús como Pedro, Andrés, Juan, Bartolomé, etcétera, no. Se está refiriendo a todos los discípulos de Jesús, a todos los que creemos en Jesús, a los que seguimos su palabra, a los que vamos tras Él, tras su amor, los que creemos en Jesús. Entonces, ¿qué pasó aquí? Se cumplieron las palabras de Apocalipsis. Dice que el dragón se había enfurecido, pero que no le pudo hacer nada al niño que nació. Y entonces, Apocalipsis 12:17 nos dice que el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el remanente de la simiente de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Entonces, Satanás y sus ángeles dijeron, no pudimos hacerle nada a Jesús, ahora nos vamos de lleno contra el pueblo de Dios, contra sus discípulos. Por eso Apocalipsis 14:12 nos dice, aquí está la paciencia de los santos, aquí están los que guardan los mandamientos y la fe de Jesús. Entonces, ¿qué ocurre? Vamos visualizando lo que está ocurriendo en el cielo, lo que está ocurriendo en la tierra y lo que está ocurriendo con Satanás y sus ángeles. Cuando Cristo entró por los portales celestiales, fue entronizado en medio de la adoración de los ángeles. Tan pronto como esta ceremonia hubo terminado, la ceremonia de la entronación de Jesús, el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos en abundantes raudales. Y Cristo fue de veras glorificado con la misma gloria que había tenido con el Padre desde toda la eternidad. Fíjense bien, el enemigo dijo, me voy contra el pueblo. Y entonces viene la respuesta de Jesús. ¿Qué va a hacer? Derramar su Espíritu Santo sobre sus apóstoles, sobre su pueblo. ¿Para qué? Para que tengan ese poder de Dios. Y es cierto, Satanás está enfurecido como un león rugiente buscando a quien devorar, pero no estamos solos. Tenemos el poder del Espíritu Santo y Jesús mismo está sentado al lado de su Padre intercediendo por nosotros. El derramamiento pentecostal, o sea, el derramamiento del Espíritu Santo sobre sus discípulos, era la comunicación del cielo de que el Redentor había iniciado su ministerio celestial. Jesús empezó su ministerio celestial en el lugar santo.
En 1844, sabemos, ya hemos estudiado, avanzó hacia el lugar santísimo, donde está ahora todavía intercediendo por ti, por mí, por todo el mundo. De acuerdo con su promesa, había enviado al Espíritu Santo del cielo a sus seguidores como prueba de que como sacerdote y rey había recibido toda autoridad en el cielo y en la tierra y era el ungido sobre su pueblo. Los brazos del Padre rodean a su Hijo y se da la orden, adórenlo, todos los ángeles de Dios. Y no solo todos los ángeles, todos los hombres debemos adorarlo. Todos los animalitos, las plantas, todos se gozan en alabar a Dios. Y solamente los humanos seguimos insistiendo en rebelarnos. Hoy en su día santo que Él dijo que debemos adorarlo de una manera especial, este día apartarlo solo para Él, como una muestra de que todo lo demás tiene valor, pero no como Él. Paramos en este día porque Él vale más para nosotros que todas las demás cosas. Es una muestra también de su autoridad. Él tiene autoridad para decirte, para el sábado, y debes parar. Es un reconocimiento de que es nuestro Creador. Entonces, con gozo inefable, los principados y las potestades reconocen la supremacía del príncipe de la vida. La hueste angélica se postra delante de él, mientras el alegre clamor llena todos los atrios del cielo. ¿Y qué dicen? Apocalipsis 5:12 nos dice lo que ellos cantan, lo que ellos alaban. Digno es el Cordero que ha sido inmolado de recibir el poder y la riqueza y la sabiduría y la fortaleza y la honra y la gloria y la bendición. Todo está sometido bajo los pies de Cristo. Él es el único que tiene poder y autoridad. Por mucho que los seres humanos intenten decir que ellos tienen el control de este mundo, que ellos van a hacer un nuevo orden mundial, que nos van a gobernar, que nos van a someter, que no nos van a dejar comprar y vender, que no nos van a dejar usar los recursos naturales. El mundo es de Dios y Dios ha de proveer para sus hijos fieles. Los cantos de triunfo se mezclan con la música de las arpas angelicales hasta que el cielo parece rebosar de gozo y alabanza. El amor ha vencido, lo perdido ha sido hallado. Por eso dice que fue en busca de lo perdido, de la moneda perdida, de la ovejita perdida, del hijo perdido. El cielo repercute con voces que en armoniosos acentos proclaman: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Apocalipsis 5:13. Entonces vemos que lo que ocurrió en el jardín del Edén, en ese árbol del conocimiento del bien y del mal, cuando la serpiente le dijo a Eva: si comes de este fruto, seréis como dioses, no morirán, seréis como dioses. Ese experimento, ¿qué fue? Fue terrible, no era cierto, nunca podremos ser dioses. Solo el único que es Dios está sentado en el trono, y a Él es la alabanza, la honra, la gloria. Y actualmente los seres humanos están intentando otra vez ser dioses, a través del transhumanismo, a través de poder inyectar o conectar a los hombres con ciertos softwares, mecanismos robóticos, etcétera. Ustedes pueden googlearlo, pueden poner en Google transhumanismo, Elon Musk o diferentes nombres, y ahí les va a arrojar que no es ciencia ficción, es otro intento de Satanás por querer hacer a los hombres dioses o querer él mismo ser Dios y que nadie muera. Pero no es cierto, lo acabamos de estudiar. La vida solo proviene de Dios y Él la da a quien Él cree conveniente. La mentira de no moriréis quiere ser perpetuada por el enemigo, pero no es así. La Biblia claramente nos dice quién es el que triunfó y quiénes van a triunfar con el Cordero. El pueblo de Dios, los que guarden sus mandamientos y tengan la fe de Jesús. Y vamos a terminar con esta cita, la voy a repetir, Apocalipsis 5:13. Al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, sea la honra, la gloria y el poder
por los siglos de los siglos. Que ese sea nuestra alabanza, que ese sea nuestro canto, que salga de nuestra boca, de nuestra mente. Vamos a terminar con una oración y después vamos a cantar un himno. Señor Dios, gracias Padre por la revelación tan grande que hay en tu palabra. Gracias Señor Jesús por todo lo que has hecho por nosotros. Viviste una vida perfecta aquí en la tierra como hombre, resucitaste, venciste la segunda muerte. Estás sentado al lado de tu Padre e intercedes por cada uno de nosotros. ¿Qué más podemos pedir? La obra es completa. Ayúdanos a entrar en una relación de pacto contigo y que llevemos a cabo nuestra parte. ¿Cuál es nuestra parte? Alabarte, agradecerte, conocerte, guardar tu ley, ser obedientes a ese reino. Saca la rebelión de nuestro corazón. Vence a Satanás, vénselo en todos los ámbitos de nuestra vida. Que tú seas el único al que le demos honra, gloria, alabanza. Que podamos orar en todo tiempo, constantemente estar conectados contigo, leer tu palabra, encontrar gozo en ti. Y que muy pronto, cuando tú vengas, nos lleves a tu reino. Permite que esta palabra, este video, sea compartido para que mucha gente conozca de ti. Mora en nuestros corazones, Jesús. También gracias, Espíritu Santo, por ese poder que nos das. Somos victoriosos porque tú nos acompañas, porque tú nos guías, nos das discernimiento, nos das sabiduría. Quitas la venda que tenemos en los ojos para que veamos las grandes verdades de la palabra de Dios. Todo te lo pido sin merecerlo, en el nombre de Jesús. Amén.
queremos despedirnos, pero darle las gracias a todos nuestros amigos que estuvieron con nosotros en esa transmisión de la escuela sabática, a nuestras hermanas Lupita, Bárbara, a nuestro hermano Vicente, a Quique Bautista y a todos los que nos acompañarán posteriormente. Les damos las gracias y les invitamos a seguir conectados con nosotros. También a seguirnos en las redes sociales. Nos pueden buscar como El Futuro del Mundo Revelado. Estamos en Instagram, TikTok y en YouTube. Próximamente en YouTube. Entonces, los invitamos a unirse y a que sigan compartiendo estos videos y este material. Dios los bendiga. Feliz sábado.